Para entender el concepto de campos eléctricos o de campo eléctrico, vamos primero a tratar de entender el concepto de campo, ¿sí? En general, a nivel general. Entonces vamos a mirar qué nos dice de campo acá. Entonces nos dice, un campo se define como una propiedad del espacio en el que un objeto material experimenta una fuerza, ¿cierto? Entonces, el campo es una propiedad del espacio donde pasa algo. Uno de los campos que nosotros, de los que más hablamos o de pronto un poquito conocemos, es lo que conocemos como el campo gravitacional, ¿cierto? ¿Qué hace el campo gravitacional? Atraer objetos. Atrae objetos, ¿cierto? Lo que hace la gravedad es, digamos que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Ese es el efecto que tiene ese campo, esa propiedad del espacio. O sea, lo que pasa es que, digamos que lo que hace el campo gravitacional es impregnar todo lo que está alrededor de la Tierra con ese campo. Y el resultado de ese campo es atraer todos los objetos materiales, ¿cierto? Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer para evidenciar que existe el campo gravitacional? Para evidenciar, tirando un objeto, no. Tirando un objeto, colocando un objeto, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es poner un objeto y... ¿qué pasó ahí? Lo atrajo el campo gravitacional. Lo atrajo el campo gravitacional. Entonces, ¿qué le aplicó o qué consecuencia tuvo el cuerpo material cuando yo lo coloqué dentro del campo? ¿Qué recibió? Fuerza. Una fuerza, recibió una fuerza. Entonces eso es lo que nos están diciendo acá, miremos y verá. Sobre la Tierra se dice que existe un campo gravitacional en el punto P, puesto que una masa experimenta una fuerza descendente en dicho punto. La dirección del campo está determinada por la fuerza. Claro, miren, ¿por qué nos dicen que la dirección del campo está determinada por la fuerza? Porque el campo gravitacional va dirigido hacia el mismo, con la misma dirección y el mismo sentido en la que se va a dirigir la fuerza aplicada sobre este cuerpo. Ese campo gravitacional va hacia abajo. La fuerza que recibe el cuerpo va hacia abajo, ¿cierto? En ese caso, ese campo gravitacional tiene la misma dirección y el sentido de la fuerza que experimenta el cuerpo. Bueno, entonces, digamos que eso es un campo. Digamos que el campo es la propiedad generada en el espacio por algo, por alguna cosa. En este caso, por el centro de la Tierra, que genera un campo gravitacional, ¿cierto? Bueno, voy a colocar otro ejemplo para que terminemos de entender bien el concepto de campo y para poder hablar de ese concepto de campo. Vamos a hablar de una persona que tiene mal olor. O sea, ¿será que esa persona que tiene mucha chucha genera un campo? Claro. Sí, Olor. ¿Cierto que sí? ¿Sería un campo de qué? Sí, de olor. de distancia, un campo de mal olor, digamos que un campo de mal olor, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, el señor que huele maluco va a impregnar todo lo que esté a su alrededor de un mal olor, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para evidenciar que existe ese campo? sentir el olor. Y para poder sentir el olor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar dentro del rango de ese olor. Pues, Tengo que estar dentro del rango de ese olor. Tengo que estar cerca del señor para decir, uy, si este señor tiene una chucha. Entonces, sí, tengo que estar dentro del rango de ese campo. Me gustó ese rango, ¿cierto? Tengo que estar dentro del rango de ese campo. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, para los dos campos, digamos, para el gravitacional, ¿será que en este espacio que hay acá hay campo gravitacional? Sí. claro, no. Sí. Sí. ¿Ustedes lo están viendo? No, pero... No. No Pero se pues, ve, pero sí está, ¿cierto? Eso, a eso quiero llegar. El campo no se ve, pero sí está, sí sabemos que está. ¿Por qué? Porque es una propiedad del espacio.
Ahora, ¿qué tengo que hacer para evidenciarlo? Pues dejar un objeto sin algún apoyo y que caiga y se da cuenta. Colocar un cuerpo material para que ese cuerpo material reciba una fuerza y esa fuerza nos sirve para poder evidenciar que en este campo, así no lo veamos, está ese campo gravitacional. Esto por acá está impregnado de ese campo gravitacional. Con la persona que huele maluco pasa lo mismo, ¿cierto? Digamos que yo soy el que huelo maluco. ¿Será que por acá huele maluco? Sí, huele maluco, pero no lo vemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para saber que ahí huele maluco? Poner a alguien ahí y que la persona huela, ¿cierto? Y ahí está verificando que sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de un campo, que es una propiedad del espacio, es una propiedad del espacio donde va a pasar algo, ¿sí? Que no se puede ver, pero para poderlo evidenciar tenemos que hacer algo. Digamos, campo gravitacional, colocar un cuerpo material. El campo de mal olor, poner a alguien a que huela. ¿Sí? Entonces, ahí está, es una propiedad del espacio, digamos que el espacio está impregnado de eso, del campo, así no lo veamos, pero ahí está, existe. ¿Sí? Otra cosa, si yo estoy más cerquita de la persona que huele maluco, ¿me huele más maluco o menos maluco? Más. Más maluco, entre más cerquita, más maluco va a oler, ¿cierto? Lo que pasa con el Sol y los planetas que eran alrededor, que cuanto más está Lo cerca el mismo planeta, que pasa, digamos que el Sol también genera un campo, ¿cierto? Digamos un campo termodinámico, un campo de temperatura. Entre más lejos estén, pues menos los va a afectar. En este caso pasa lo mismo. Y entre más lejos estemos, menos va a oler, ¿cierto? Y si yo me salgo de ese rango, pues ya ni vuelo. Lo mismo pasa con la gravedad. Entre más cerquita del centro de la Tierra estemos, mayor va a ser ese campo gravitacional. Y entre más alejados del centro de la Tierra, pues menor va a ser ese campo gravitacional. Eso quiere decir que ese campo gravitacional es inversamente proporcional a la distancia a donde yo quiera medir el campo. ¿Sí? Digamos, el campo de mal olor, la persona está acá, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no es el mismo olor maluco cuando el otro esté acá o cuando esté acá o cuando esté acá o cuando esté acá o cuando esté acá. Digamos que ese campo no es una constante. El campo va a depender de la distancia que hay entre el punto donde lo quiero medir y el origen del campo. ¿Sí me hice entender ese concepto de campo, muchachos? Sí, señor. Listo. Vamos a mirar entonces que nos terminan de decir acá el campo gravitacional. Bueno, acá nos dicen, nótese que la fuerza es real, pero el campo solo es una forma conveniente de describir el espacio. No lo vemos, ¿cierto? Lo que sí vemos es la fuerza, que es la que nos sirve como evidencia, nos sirve para evidenciar que ahí existe un campo gravitacional en ese caso. Consideremos que los puntos A y B sobre la superficie de la Tierra solo son puntos en el espacio. El campo en los puntos A o B se puede encontrar como gravedad igual a peso sobre masa. Pues digamos que ese es el despeje de la gravedad de la fórmula de peso, ¿cierto? La magnitud y dirección del campo dependen del peso, que es la fuerza. Vamos a empezar a hablar de lo que es el campo eléctrico. Digamos que ese campo eléctrico pues va a tener el mismo comportamiento. Pero ahora, ¿quién va a generar el campo? Las cargas. Una carga eléctrica, un cuerpo que esté cargado eléctricamente genera un campo eléctrico, siempre, ¿sí? Entonces, digamos que mi dedo es una carga. Entonces, pasa lo mismo y el concepto es el mismo. Entonces, como la carga está ahí, la carga impregna todo lo que esté alrededor de ella de un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico no lo vamos a poder ver. ¿Qué tendríamos que hacer para poder evidenciar que existe ese campo eléctrico? Bueno, sería como poner algo que reaccione a ese campo, como cuando... ¿Y qué sería ese algo? Sí, es por ese lado. ¿Qué sería ese algo? Carga. Otra carga, esa es la respuesta. De hecho, usted lo dijo desde el principio, profe, si se atrae o se repele, pero se atrae o se repele ¿de quién? Ah, pues de otra carga. Entonces, digamos que si yo coloco otra carga, para poder medir el campo generado por esta carga, pues entonces yo voy a llamar a esta una carga de prueba. Cuando nosotros hablemos de carga de prueba, es una carga que vamos a utilizar para poder medir un campo eléctrico, ¿sí? Digamos que
En física dicen que la carga de prueba debe ser positiva, pero no, usted puede colocar de carga de prueba una carga positiva o una carga negativa. Lo que pasa es que le va a servir como para medir el campo en determinado punto, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿sí? En cualquier punto. ¿Por qué? Porque yo quiero analizar o estudiar o calcular el campo generado por esta carga de acá, ¿sí? Entonces, bueno, vamos por ahí. Entonces, bueno, digamos acá. El campo eléctrico, bueno, miren. Acá nos dicen de una carga, ¿cierto? Colocan una carga de prueba y, bueno, nos muestran unas cosas. Vamos a hablar de lo que es la magnitud del campo eléctrico. Miren, ahí nos dicen que la magnitud del campo eléctrico está dada por la fórmula que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Entonces, ojo, acá nos están dando una carga. Esta es la que está generando el campo eléctrico. Para yo poder medir el campo eléctrico, pues yo tengo que colocar una carga de prueba, que es esta chiquitica que tengo acá, ¿sí? Digamos que ambas son positivas. Entonces pasa que, como positivo con positivo hay repulsión, la fuerza que va a recibir el campo o la carga es alejándose de la otra, de la que está generando el campo eléctrico, ¿cierto? Si yo quisiera calcular el campo eléctrico, una forma de hacerlo es con esta fórmula. Pero miren que yo tengo que conocer la fuerza generada por estas dos, por la interacción entre estas dos cargas, y el valor de E de prueba, ¿sí? Ya vamos a mirar, ahorita miramos un poquito eso. Eso lo tengo que hacer, pero bueno, ahorita miramos un poquito más eso. Vamos a hablar de lo que es la dirección del campo eléctrico, que es ese vector verde que nos muestran ahí. Entonces, pues listo, ya sabemos que el campo eléctrico se genera por una carga. Cualquier carga eléctrica, cualquiera, genera un campo eléctrico, ¿cierto? Que para poder medir ese campo eléctrico, una forma de hacerlo es colocar una carga de prueba, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? ¿Será que la reacción del campo eléctrico generado por una carga positiva es la misma reacción al campo eléctrico generado por una carga negativa? No, profe, no. Tienen que Pues diferenciarse, cumplen ¿cierto? distintas funciones. Listo. Entonces, la diferencia que van a tener el campo generado por una carga positiva con el campo generado por una carga negativa va a ser la dirección y el sentido. Bueno, más que todo el sentido, porque la dirección de los campos van a ser las mismas, ¿sí? Pero más que todo el sentido. Pero bueno, vamos a hablar de dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una forma que utilizamos para medir el campo eléctrico es colocar una carga de prueba, ¿cierto? Y yo dije que una carga de prueba en la física, por lo general, se utiliza como carga de prueba una carga positiva. Entonces vamos a mirar qué pasa. Acá tengo dos cargas positivas que son las que están generando el campo eléctrico. Miren, si yo coloco como carga de prueba otra carga positiva, pues entonces, claro, positivo con positivo va a generar una fuerza de repulsión, que sería este vector que yo tengo acá, ¿cierto? Esa es la misma dirección y el mismo sentido que va a tener el campo eléctrico. ¿Sí? Miren, el campo eléctrico también se está alejando de la carga positiva. Sería diferente si yo como carga de prueba utilizara una carga negativa, porque si yo utilizo una carga negativa, pues positivo con negativo va a haber atracción, entonces la fuerza que recibe la carga de prueba va a ser de atracción acercándose hacia la carga. Pero por yo colocar una carga negativa, ¿será que el campo de la carga positiva va a cambiar? No, mira, hacia arriba, o sea, no. Es una carga positiva la que está generando el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, listo, miren. Cuando yo coloco la carga positiva, el campo y la fuerza tienen igual dirección y sentido. Caso contrario a cuando la carga que coloco o la carga que genera el campo eléctrico es una carga negativa. Miren, cuando la carga es negativa, si coloco como carga de prueba una carga positiva, negativo con positivo me va a generar una atracción, entonces ya la fuerza y el campo van a tener la misma dirección y sentido, porque ya la carga es negativa. Pero si coloco una carga negativa, negativo con negativo va a generar una repulsión. Entonces el campo y la fuerza van a tener diferente dirección y sentido, o digamos que sentidos contrarios, ¿cierto? Esa es una forma de uno calcular la dirección y el sentido de un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque es importantísimo conocer esa dirección y sentido. Esa es una forma de calcularlo. Digamos que esa es la forma
en la que ustedes van a encontrar en los libros o en internet. Pero la otra, que es la que yo utilizo, que es la que me parece a mí más fácil, es decir, que la carga positiva va a generar un campo eléctrico que va a tener una dirección y un sentido, como abriendo la mano. ¿Qué están haciendo los dos cuando yo abro la mano? Se están alejando. O sea que la dirección y el sentido de una carga positiva es abrir la mano, es alejarse. O sea que la dirección y el sentido es aislarse, alejarse de la carga, ¿sí? Y el de la carga negativa, cerrando la mano, ¿sí? O sea, acercándose. Si nosotros vamos a dibujar la dirección y el sentido de las cargas, que esto es importante, positiva, ¿cómo es la dirección y el sentido de la carga positiva? Alejándose de ella. Pues la dirección y el sentido van a ser vectores de alejamiento, alejándose de la carga, en cualquier dirección, dependiendo del punto donde yo la quiera medir, ¿sí? Alejándose de la carga. Pero si tengo la carga negativa, pues entonces ya va a ser acercándose hacia la carga. Esta va a ser la dirección y el sentido. Ustedes la pueden tomar o con el cuento de la carga de prueba o con el cuento de la mano que les acabé de echar. Entonces, listo. Dirección y sentido de una carga eléctrica. Y ahora nos van a hablar de la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Dicen la magnitud e intensidad del campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza por unidad de carga que experimentaría cualquier carga de prueba que se coloque en dicho punto. La dirección del campo en un punto es la misma que la dirección en que se movería una carga positiva si se colocara en dicho punto. Entonces, todo eso es muy enredado, pero digamos que todo eso se desenredaría muy fácil con la fórmula de la mano. Cuando nos hablan de la magnitud del campo eléctrico, ahí hablamos de la dirección y sentido. Carga positiva alejándose, carga negativa acercándose. Cuando nos hablan de la magnitud del campo eléctrico, una forma de calcular el campo eléctrico es con esta fórmula. Fuerza sobre carga de prueba. ¿Sí? Pero ojo, cuando yo voy a calcular la magnitud con esta fórmula, yo necesito conocer la fuerza y el valor de la carga que yo quiero colocar de prueba. No siempre vamos a conocer esto. Entonces vamos a mirar una cosa acá. Bueno, esto me va a servir a mí para conocer las unidades del campo eléctrico. Pues van a ser unidades de fuerza, Newton, sobre unidades de carga, Coulomb. Las unidades del campo eléctrico son los Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Pero ¿por qué les digo que esta fórmula no es tan óptima para calcular el campo eléctrico? Porque aquí yo necesito conocer la fuerza y la carga, pero miren que en ninguna de estas está la carga generadora del campo eléctrico. Y en ninguna de estas hay una distancia. Yo quiero medir el campo acá. ¿Yo dónde ubico esta distancia? Yo quiero medir por acá, ¿dónde ubico esta distancia? Entonces es una fórmula más general de campo eléctrico. Ahora vamos a mirar otra que es un poquito más utilizada. Entonces, vamos a mirar un ejemplo acá utilizando esta fórmula. Dice, una carga de 2 nanocoulomb se coloca a una distancia R de una carga de menos 8 microcoulomb. Si la carga de prueba experimenta una fuerza de 4000 newton, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto? Entonces, lo que nos están planteando ahí es algo como esto. Tengo una carga de menos 8 microcoulomb. ¿Sí? Claro, esta carga va a generar un campo eléctrico alrededor de ella. Yo lo quiero medir y lo que hago es colocar una carga de prueba de 2 nanocoulomb. Digamos que la pusimos por acá. Porque no nos dicen a qué distancia. Carga de prueba 2 nanocoulomb. Y nos dicen que esa carga experimenta una fuerza de 4000 newton. Como esta carga es negativa y esta carga es positiva, pues la fuerza que recibió esta fue de atracción, o sea que fue hacia allá y fue una fuerza de 4000 newton. Nos preguntan cuál es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Entonces, digamos que yo acá conozco la fuerza, conozco la carga de prueba y puedo utilizar esta fórmula. Entonces, el campo eléctrico en ese caso fue de la fuerza
4000 newton sobre la carga de prueba 2 nanocoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Que esto me va a dar 9, 10, 11, 12. 4 dividido 2, 2 por 10 a la 12 newton sobre coulomb. Listo. Ahí pude calcular el campo eléctrico. Dice, el campo eléctrico sería el mismo para cualquier carga que se coloque en el punto P. Es una propiedad de dicho espacio. Vemos que de esta manera yo pude calcular el campo acá, pero ese campo va a ser el mismo en todo este perímetro, o sea, todo lo que esté a la misma distancia. Pero miren que en ese ejercicio a mí no me dijeron a qué distancia estaba el punto de la carga. Es más, en ese ejercicio ni siquiera me dijeron cuánto, ni siquiera utilicé esta carga para calcular el valor del campo eléctrico. Es decir, esto es una fórmula general, pero que no nos va a servir de mucho. ¿Cómo puedo yo con esta fórmula llegar a una fórmula que me tenga en cuenta la carga generadora del campo eléctrico y la distancia? Entonces vamos a mirar. Digamos que nosotros tenemos esta fórmula de acá, vamos a partir de ella. Esta fuerza que me están hablando acá es la fuerza generada entre ¿quiénes? Entre una carga y una carga de prueba. Entre esta carga generadora del campo y esta carga de prueba. Y esa fuerza entre ellas dos, ¿cómo la puedo calcular yo? Utilizando la ley de Coulomb, ¿cierto? O sea que esta fuerza es la constante multiplicado por el producto de las cargas. Carga generadora por carga de prueba sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a estar dividido por la carga de prueba. Miren que yo aquí puedo cancelar la carga de prueba con la carga de prueba. Y me va a quedar que el campo eléctrico yo también lo puedo calcular multiplicando la constante por la carga que genera el campo eléctrico sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y esta sí es una fórmula más óptima para calcular el campo eléctrico, porque aquí sí tendría en cuenta la carga que genera el campo eléctrico y a qué distancia yo quiero calcular ese campo eléctrico. Ya con esta fórmula, ya sí puedo conocer campo eléctrico teniendo en cuenta carga generadora del campo y a qué distancia, ¿cierto? Digamos, aquí pues la habíamos calculado a esta distancia que ni siquiera sabíamos qué distancia era, ¿sí? Pero yo, digamos que si yo quiero calcular acá, en este punto, yo puedo conocer el campo, es más, ahí habrá campo eléctrico. Arriba, profe, ¿dónde? Acá en este puntico acá. Sí, claro. Sí, Claro. claro, Ya abarca de que todo. existe la carga, ahí va a haber un campo eléctrico. Yo ya lo puedo calcular. Si yo conozco esta distancia, yo puedo calcular cuánto es el valor en ese campo eléctrico. Ya no es tan indispensable colocar una carga de prueba ahí. Tendría que colocar una carga de prueba ¿para qué? Saber Para la saber fuerza. cuál es la fuerza. Para generar la fuerza, y con esa fuerza y ese campo y esa carga de prueba, pues también puedo calcular el campo eléctrico. Pero ya con esta fórmula de acá, ya no es tan indispensable colocar una carga de prueba acá. Entonces, listo. Vamos a mirar cómo se calcula el campo eléctrico con esa otra fórmula. Entonces, pongamos ahí un ejemplo. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P a una distancia de 3 metros desde una carga negativa de menos 8 nanocoulomb? Una carga negativa de menos 8 nanocoulomb. ¿Cierto? Pero están pidiendo el campo eléctrico a 3 metros. Vamos por acá arriba. A 3 metros de distancia. Una cosa muy leve. ¿Cierto? Entonces vamos a calcular ese campo eléctrico. Pues vamos a utilizar esa fórmula de acá. Entonces el campo eléctrico es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por la carga menos 8 nanocoulomb por 10 a la menos 9 coulomb, y todo esto sobre la distancia al cuadrado. 3 metros al cuadrado son 9 metros cuadrados. Entonces miren las unidades acá.
metros cuadrados se sigue cancelando con metros cuadrados. Solamente un coulomb de acá se va a cancelar con un coulomb de acá, ¿cierto? Esto nos va a dar que este campo eléctrico va a medir menos 8. Menos 8, ¿cierto? Porque 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se van. Menos 8 newton sobre coulomb. Ese es el valor del campo eléctrico ahí en ese punto. Ojo pues. ¿Qué significa el menos? Fuerza de atracción. Que en este caso ya no es una fuerza, sino que es un campo de atracción. Como la carga generadora es negativa, el campo que se genera es yendo hacia la carga, atracción, ¿cierto? Y tiene un valor de 8 newton sobre coulomb. O sea, que en este punto el campo es como hacia allá con un valor de 8 newton sobre coulomb. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos que estén a 3 metros de distancia van a recibir la misma cantidad de campo, 8 newton sobre coulomb, hacia esa carga, ¿cierto? Calculen ustedes el campo eléctrico por aquí a 20 centímetros. Listo. Entonces, ese campo eléctrico a 20 centímetros, ¿cuánto nos va a dar? Es lo mismo. 9 por 10 a la 9, newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, por la carga, que sigue siendo la misma, menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb, sobre 20 centímetros, que serían 0,2 metros, y esto es cuadrado. ¿Cierto? Bueno, vamos a utilizar la calculadora. A ver, 0,2 metros al cuadrado. Esto es 0,04. 0,04 metros cuadrados con metros cuadrados, coulomb con coulomb. Este otro campo eléctrico a 20 centímetros nos va a dar de menos 1800 newton sobre coulomb, ¿cierto? Entonces, miren, aquí más cerquita el campo también va a ir hacia la carga y ya va a ser un campo eléctrico de 1800 newton sobre coulomb. Recuerden que el menos es la dirección del campo eléctrico. En ese caso, atrayéndose hacia la carga. A 1,20 m, ¿cuánto nos dará eso? Menos 50. 50, eso. Entonces, claro, aquí más, miren, va a ser, ¿y el menos qué significa? Yendo hacia la carga, un campo eléctrico de 50 newton sobre coulomb. Entonces, miren que yo no escribo el menos 50 acá, solamente el 50, el menos está aquí, está acá dibujado en el vector, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué es? Mayor a los 3 metros, pero mucho menor pues que a los 20 centímetros. Entonces, ya con esta formulita, ya podemos calcular ese campo eléctrico teniendo en cuenta la carga generadora y a qué distancia. Bueno, básicamente lo que hemos visto del campo eléctrico es, vimos el concepto de campo, ¿cierto? Era una propiedad del espacio. La carga eléctrica, vimos que una carga eléctrica genera un campo eléctrico por el solo hecho de existir, ¿cierto? Y lo más importante era la dirección de ese campo. ¿Cómo era la dirección? ¿Cómo es la dirección de un campo generado por una carga positiva? Se aleja de la carga, o sea, va hacia afuera. Exacto, entonces, alejándose de la carga y de una carga negativa, yendo hacia la carga, ¿cierto? Yendo hacia la carga, acercándose a la carga. Básicamente vimos eso. Vimos la fórmula para calcular el campo eléctrico, que es la fuerza sobre la carga de prueba, ¿cierto? Y vimos la otra fórmula para calcular el campo eléctrico teniendo en cuenta la carga que genera el campo eléctrico y la distancia. ¿A qué distancia necesito o quiero yo calcular ese campo eléctrico? Con esta fórmula no es obligación tener una carga de prueba para medir el campo eléctrico en ese punto, ¿cierto? Porque en ese punto existe un campo eléctrico, así no exista una carga de prueba. Así en ese espacio, en ese pedacito de espacio no haya nada, ahí va a existir un campo eléctrico generado por una carga. Bueno, este simulador de campo eléctrico. Miren, si yo saco una carga positiva, ¿cómo es la dirección del campo eléctrico de una carga positiva? Se aleja. Alejándose de la carga. Miren los vectores que nos muestra ahí el simulador. Ese campo eléctrico es alejándose de una carga positiva, ¿cierto?
Para una carga negativa es acercándose hacia la carga, miren, yendo hacia la carga, ¿cierto? Ahí muestra el sentido de ese campo eléctrico. Y también tenemos un sensor. Entonces, un sensor me va a decir cuánto vale el campo eléctrico en un determinado punto. Miren, miren. Como es una sola carga, ¿sí? Miren, ¿cuánto valdrá acá sobre la carga? El campo eléctrico debe ser muy fuerte, ¿cierto? Y pues me imagino que habrá un punto donde ya no hay campo eléctrico. Miremos el valor. Casi cero. ¿Sí? Entonces, miren, este sensor me muestra el campo eléctrico. ¿Sí? Y hace lo mismo para una carga positiva. El sensor también me muestra el campo eléctrico en cualquier punto. ¿Sí? Entre más cerquita, mayor el campo eléctrico, entre más retirado, menor el campo eléctrico. Y ayer trabajamos con esta fórmula de campo eléctrico y dijimos que con esa fórmula podíamos calcular el campo eléctrico a cualquier distancia. ¿Cierto? Ahora, dice, el campo resultante en la vecindad de un número de cargas puntuales es igual a la suma vectorial de los campos debido a cada carga tomada individualmente. O sea, el campo eléctrico también es una magnitud vectorial. Y como es una magnitud vectorial, si yo tengo varias cargas, pues un punto va a estar, digamos, un determinado punto del espacio va a estar afectado por los campos eléctricos de cada carga, ¿cierto? Algo así como esto. Digamos que yo tengo esta carga. La tengo puesta por acá, ¿sí? Vamos a ponerla ahí. Y yo quiero medir el campo eléctrico en este punto, ¿sí? Que es el campo eléctrico. Ahí el sensor me lo está mostrando. Digamos, coloco otra carga acá. ¿Qué pasó ahí con el sensor? Que Cambió cogemos la ambas dirección. cargas, ambos campos eléctricos. Exacto, miren, esta línea que me está mostrando el simulador, perdón, el sensor, es la resultante de estas dos cargas eléctricas. Claro, miren, yo voy a quitar esta. Voy a quitar esta, miren. Vamos a colocar más derecha. Miren, si yo a eso le voy a sumar el de esta, que era un vector horizontal, ¿cierto? Algo como esto. Cuando puse la primera positiva, yo quería medir el campo eléctrico acá. Y me da algo como esto, ¿cierto? Si por aparte yo quiero colocar otra carga acá, pues el campo eléctrico de ese pues me va a dar algo como esto, ¿cierto? Si yo sumo estos dos vectores, pues entonces la suma de estos dos vectores va a ser algo como esto. Esto sería como el vector resultante, bueno, como el campo eléctrico resultante. ¿Qué es lo que me está mostrando a mí el sensor? Díganme ustedes qué pasaría si yo, digamos, más o menos por acá coloco una carga eléctrica negativa. Pues el vector de esa carga eléctrica negativa, pues ya sería de atracción y sería como para acá. Si yo sumo estos tres, ya no sería este. Si yo sumo estos tres, pues la suma de esos tres, la resultante va a ser como este, más este, más este. La resultante debe ser algo parecido a esto. No sé si me vaya a equivocar, pero debe ser algo parecido a esto. Un vector más bien como chiquito. Vamos a mirar. Y si yo saco una negativa y la coloco por acá, más o menos como alineado con las dos, ¿cierto? Bueno, me dio un poquito más grande, pero era algo como eso, ¿cierto? Entonces, miren, eso sería el campo eléctrico resultante en este punto, que sería la suma vectorial generada por los campos eléctricos de todas las cargas que yo tenga, ¿sí? Digamos, si yo tengo una en toda, yo lo quiero medir en toda la mitad, tengo un cuadrado, dos positivas y dos negativas, miren que el campo eléctrico casi se me convierte en cero. ¿Por qué?
porque el campo eléctrico de este se anula con el de este y el de este anula con el de este. Casi, casi es igual a cero. Miremos el valor. 0,73 más o menos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es el campo eléctrico resultante. Entonces, ahí nos dice eso. Nos dice que el campo eléctrico es la suma vectorial de los campos eléctricos dividido por cada carga. Vamos a mirar este ejemplo. Entonces dice, encuentra el campo eléctrico resultante en el punto A debido a las cargas de menos 3 nanocoulomb y 6 nanocoulomb ordenadas como se muestra en la figura. Me piden calcular el campo eléctrico resultante en este punto, ¿cierto? Entonces, miren, realmente el desarrollo de los ejercicios es muy similar al desarrollo de los ejercicios de las fuerzas eléctricas. ¿Qué va a variar? ¿En qué va a cambiar? Pues va a cambiar como en la parte conceptual. Cuando yo hablo de fuerzas eléctricas, pues para que se genere una fuerza eléctrica, pues tiene que existir una carga eléctrica acá, ¿cierto? La fuerza es el resultado de la interacción entre dos cargas eléctricas y para que exista fuerza eléctrica es obligatorio que tenga que existir las dos cargas. Pero cuando hablamos del campo eléctrico, el campo eléctrico es una propiedad del espacio, ¿cierto? Y aquí hay espacio, haya o no haya carga. Entonces, aquí va a haber un campo eléctrico generado por esta carga y también va a haber un campo eléctrico generado por esta carga. O sea que el campo eléctrico resultante acá es la suma vectorial de esos dos campos eléctricos, ¿sí? Entonces, el desarrollo es muy similar. Por ejemplo, acá tengo dos cargas eléctricas. ¿Cuántos campos voy a tener? 2, ¿cierto? Entonces, para tener esos dos campos eléctricos, vamos a decir, bueno, yo voy a decir que este me genera el campo eléctrico 1 y que este me genera el campo eléctrico 2. Entonces, campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga, en este caso la carga es de menos 3 nanos, o sea, menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb, sobre la distancia en metros al cuadrado. La distancia en metros es 3 centímetros, o sea que sería 0,03 metros, que al cuadrado son 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Cancelo metros cuadrados con metros cuadrados y uno de estos coulomb con uno de estos coulomb. El resultado de la operación me va a dar menos 30.000 newton sobre coulomb. Listo, ahí tengo el campo eléctrico 1. El campo eléctrico 2, pues ya va a ser generado por esta carga. Entonces, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga, en este caso ya es de 6 nanos, o sea, 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Sobre la distancia al cuadrado, ya serían 0,04 al cuadrado, 1,6 metros cuadrados con metros cuadrados y coulomb con coulomb. 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 9, dividido a 33.750. Me va a dar 33.750 newton sobre coulomb. Listo. Ahí ya tenemos los dos campos eléctricos, ¿cierto? Voy a hacer la interpretación de estos campos eléctricos. ¿Dónde hago la interpretación de los campos eléctricos? En un diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre basado en el dibujo. Yo tengo mi punto A aquí, tenía una carga por acá y tenía la otra carga por acá, ¿cierto? Listo. Entonces, el campo eléctrico 1 fue el generado por la carga de arriba. Me dio un campo eléctrico negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que es un campo eléctrico de atracción. O sea que el campo eléctrico recibido, en este punto, por esta carga, es yendo hacia la carga, o sea, hacia arriba. Con un campo eléctrico igual al campo eléctrico 1. Listo, ahí tenemos el primer campo eléctrico. Vamos a analizar el segundo campo eléctrico. Me dio un campo eléctrico positivo. Positivo es que es de repulsión, alejándose de la carga. Acá estaba la carga, si se va a alejar, va a ir en sentido contrario, con un valor igual al campo eléctrico 2. ¿Cierto? Listo, miren, aquí está el análisis de los campos eléctricos. Voy a completar mi diagrama de cuerpo libre. Completo un plano cartesiano. Y el resto es una sumatoria vectorial. Verifico que tengan componentes. En este caso, ninguna de las dos tiene componentes, ¿cierto?
Hago la sumatoria ya no de fuerza, sino de campos. Sumatoria de campos en X. Va a estar dado. A la derecha no hay nada. A la izquierda está el campo eléctrico 2, menos campo eléctrico 2. O sea que en X va a ser igual a menos campo eléctrico 2, 33.750. 33.750. Miren, en el diagrama me dio negativo y el campo eléctrico me había dado positivo. ¿Sí? Hago la sumatoria de campos en Y. Entonces, la sumatoria de campos en Y, hacia arriba está el campo eléctrico 1. Hacia abajo no hay nada. O sea que el campo eléctrico en Y aquí va a ser campo eléctrico 1, 30.000. Miren, aquí me dio positivo. Aquí me había dado negativo. ¿Cierto? ¿Qué hago con estos dos? Sacamos la resultante. Campo eléctrico resultante es la raíz cuadrada del campo eléctrico en X al cuadrado más el campo eléctrico en Y al cuadrado. En este caso me va a dar, vamos a hacer esa operación, 37.750 al cuadrado más 30.000 al cuadrado igual, y la raíz cuadrada de esto, 45.155,97 newton sobre coulomb. ¿Cierto? Y puedo sacar el ángulo. Tangente a la menos 1 del campo eléctrico en Y por el campo eléctrico en X. En este caso sería, el campo eléctrico en Y es 30.000 dividido y el campo eléctrico en X es 33.750. Shift, tangente de esto y grados, minutos y segundos. Me da un ángulo de 41 grados 38 minutos. Bueno, nos vamos a omitir los segundos. 41 grados 38 minutos. Miren, esta es la parte del manejo del concepto, ¿sí? El resto es el mismo procedimiento que utilizamos para hacer una sumatoria de fuerzas electrostáticas. ¿Qué puedo hacer yo ahí para calcular una fuerza eléctrica en el punto A? Yo quiero calcular la fuerza acá, pero para calcular la fuerza ahí, ¿qué tendría que colocar yo? Una carga. Una carga. Una carga, tiene que existir una carga. Acá tendría que colocar una carga, digamos que colocamos una carga de 2 nanocoulomb. Entonces, ¿cuál es la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de 2 nanocoulomb? Una forma es la que dice Sebas. Ley de Coulomb entre esta y esta, ley de Coulomb entre esta y esta, diagrama, sumatoria, están, todo el procedimiento, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra? Profe, ¿y no se podría con la del campo eléctrico? Pues con la resultante del campo eléctrico. Claro. Ah, pues es la que yo estaba diciendo, profe. Eso, esa. Sí, pero yo quería que lo dijera más claro, no sé cómo se asusta cuando uno le habla. Si esta es la fórmula del campo eléctrico, yo puedo sacar de acá la fuerza. ¿Cómo? Campo eléctrico por la carga de prueba. Campo eléctrico es el resultante que ya nos había dado y la carga de prueba es la que vamos a colocar ahí para conocer. Y nos ahorramos mucho trabajo, ¿cierto? Esa sería otra forma de calcular la fuerza en un punto determinado. ¿Listo? Hay algo que llaman las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico pues son unas líneas que representan la dirección y el sentido de los campos eléctricos. Miren que estos dos dibujos que yo tengo en esta presentación son los que les he hecho. Una carga positiva genera un campo eléctrico alejándose de ella. Una carga negativa genera un campo eléctrico acercándose a ella. Dice, las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias que se dibujan de tal forma que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo en dicho punto. Las líneas de campo se alejan de las cargas positivas y se acercan a las cargas negativas. Entonces, ¿qué pasará si yo tengo más de una carga? Entonces, digamos, hay unos ejemplos. Si yo tengo una carga positiva con una negativa, en teoría, digamos que los vectores de campo eléctrico se alejan de la positiva y se acercan a la negativa. Entonces, digamos que generarían algo así como parecido a esto. ¿Sí? Salen de acá y vienen acá. Entonces, vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso acá. Ahí vamos, ¿cómo era la cosa? Positiva y negativa. Entonces, coloquemos una positiva y colocamos una negativa. Miren,
Salen de la positiva y vienen a la negativa, ¿cierto? Listo. Otra forma es, bueno, estos son dos cargas iguales, o sea, de igual cantidad, pero puestas, una positiva y una negativa. Dos cargas idénticas, o sea, igual cantidad, igual signo. Entonces hagamos esa misma, mostremos dos positivas. Entonces miren, tratan como de alejarse de ambas, ¿sí? Y si las dos cargas son negativas, pues entonces van a tratar de llegar a ambas. ¿Sí? Entonces, esas líneas es lo que se llaman las líneas de campo eléctrico. Dice, note que las líneas salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Además, el campo eléctrico es más intenso donde las líneas de campo son más densas. O sea, hay mayor cantidad de campo donde las líneas son más Vamos a mirar cómo se seguidas. calcula ese campo eléctrico resultante. Entonces pongan ahí como ejemplo. Los voy a dictar. En los vértices del triángulo rectángulo de la figura, en los vértices del triángulo rectángulo de la figura, se ubican cargas como se muestra. Se ubican cargas como se muestra. Calcular el valor del campo eléctrico resultante en el punto S. Calcular el valor del campo eléctrico resultante en el punto S. Calcular también el ángulo que este campo eléctrico forma con la horizontal. Listo. Entonces la figura va a ser esta. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Nos están pidiendo el campo eléctrico resultante sobre este punto de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ah, bueno, vamos a mirar a ver acá. Vamos a decir que esta carga es negativa. Listo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, debemos calcular el campo eléctrico debido por cada carga, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que el campo eléctrico generado por esta carga va a ser el que yo llamo el 1, este va a ser el que yo llamo 2 y este va a ser el que yo llamo 3, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta formulita de acá para calcular ese campo eléctrico. Les voy a decir que el campo eléctrico 1 va a ser igual, ¿cierto? Entonces va a ser el debido a esta carga de acá. Entonces voy a coger la calculadora y voy a aplicar esta formulita. Entonces la constante que vale 9 por 10 a la 9, 9 exponente 9. Por la carga que genera el campo eléctrico, que en este caso es de 2 microcoulomb, entonces por 2 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? Sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia de acá me están diciendo que son 4 milímetros. En metros serían 4 por 10 a la menos 3. Y al cuadrado serían 16 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, el primer campo eléctrico es de 1.125 millones de newton sobre coulomb. Ahí tenemos el campo eléctrico 1, ¿cierto? El campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2 va a ser el generado por esta carga de acá, ¿cierto? Entonces, digamos que esta distancia de acá, pues van a ser esos mismos 5 milímetros. Entonces voy a decir que esto me va a dar la constante 9 por 10 a la 9 por la carga menos 4 por 10 a la menos 6 dividido esta distancia al cuadrado. Entonces serían 5 por 10 a la menos 3. Al cuadrado serían 25 por 10 a la menos 6. Esta me va a dar de menos 1.440 millones de newton sobre coulomb. Y el campo eléctrico 3, pues va a ser el generado por esta carga de acá, va a ser el de esta carga acá. Lo mismo, la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 3 por 10 a la menos 6 dividido esta distancia al cuadrado, o sea que son 3 milímetros, que en metros serían 3 por 10 a la menos 3, al cuadrado serían 9 por 10 a la menos 6. Esta me va a dar de 3.000 millones de newton sobre coulomb. ¿Cierto? Sí. Listo. Estos son los campos eléctricos debidos a cada carga. ¿Qué seguiría ahí?
El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer la interpretación de estos campos eléctricos para generar un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Yo voy a decir que mi punto de origen del plano cartesiano va a ser, digamos, este puntico de acá, ¿sí? O sea, este punto va a ser este punto que es el origen del plano cartesiano. Voy a interpretar el primer campo eléctrico. Entonces, el primer campo eléctrico fue generado por esta carga, que sería una carga que está por acá, ¿sí? Listo. Y me dice que es un campo eléctrico positivo. Recuerden que el campo eléctrico generado por una carga positiva es de repulsión. O sea que de esta carga se van a repeler las líneas de campo eléctrico generados por ella, ¿cierto? Cuando llegue a este punto, pues entonces la repulsión con respecto a esta carga va a ser alejándose de ella. Y aquí tendríamos el campo eléctrico 1. Listo, ya hicimos la interpretación del campo eléctrico 1. Vamos a hacer la interpretación del campo eléctrico 2, que sería este de acá, generado por una carga que estaba más o menos como por acá. ¿Sí? Es un campo eléctrico negativo. Recuerden que el campo eléctrico negativo me indica que es un campo eléctrico de atracción, o sea, yendo hacia la carga. O sea que en este punto se va a recibir un campo eléctrico tratando de ir hacia la carga, o sea, hacia allá. Y este es el campo eléctrico 2, ¿cierto? Y el tercer campo eléctrico es un campo eléctrico generado por una carga que se ubica por acá, ¿cierto? Que es esta carga de acá. Es un campo eléctrico positivo, campo eléctrico de repulsión, o sea que en este punto se va a recibir un campo eléctrico alejándose de la carga y este va a ser el campo eléctrico 3, ¿cierto? Listo. Ahí tenemos la interpretación de los campos eléctricos. Voy a completar el plano cartesiano para que se me convierta esto en un diagrama de cuerpo libre. Completo el plano cartesiano y se me convirtió eso en un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? En este diagrama vemos que el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3 no tienen componentes, ¿cierto? Pero el campo eléctrico 2 sí tiene componentes. ¿Qué necesito para calcular esas componentes? Ángulos. ¿Cierto? Necesito el campo eléctrico que lo tengo y el ángulo. ¿Cuál ángulo necesitaría ahí? Yo necesitaría ahí este ángulo de acá, pues que sería este mismo ángulo de acá, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Pues si lo voy a hacer con función tangente, tengo cateto opuesto 3, cateto adyacente 4. Entonces 3 dividido 4, punto 75, y chip tangente de punto 75, que me da 36 grados 52 minutos. 36 grados 52 minutos. Y con ese ángulo calculo las componentes. Voy a calcular estas componentes. ¿Cierto? Entonces, campo eléctrico 1, perdón, campo eléctrico 2 en X va a ser igual a recuerden que ahí ya no tomo el signo. 1.440 millones por el coseno de 36 grados 52 minutos. Y esto me da 1.152 millones 48.720 newton sobre coulomb. Y el campo eléctrico 2 en Y por el seno, que me da 865.035,9 newton sobre coulomb. Listo, ya tengo las componentes del campo eléctrico 2. Voy a ubicar esas componentes en el plano. La componente en X del campo eléctrico 2 va a ir acá, hacia la izquierda. Campo eléctrico 2 en X. Y la de Y va a ir acá, hacia abajo. Campo eléctrico 2 en Y. Listo. Y ahí hago la sumatoria de campos eléctricos. Entonces voy a decir que la sumatoria de los campos en X van a estar dados por... Vengo en X y miro hacia la derecha, campo eléctrico 1. No hay más campos. Hacia la izquierda, el campo eléctrico 2 en X. Como hacia la izquierda, lo tomo como negativo. Campo eléctrico 2 en X. O sea que estos campos eléctricos en X van a ser el campo eléctrico 1
1.125 millones menos el campo eléctrico 2 en X, que sería este. 1.152, 48.720. Eso me da unos 27 millones 48.720 newton sobre coulomb, ¿cierto? Y la sumatoria de campos en Y, vamos a mirar, hacia arriba tengo el campo eléctrico 3 y hacia abajo tengo el campo eléctrico 2 en Y. O sea que estos campos eléctricos en Y me van a dar el campo eléctrico 3.000 millones, menos el campo eléctrico 2 en Y, 863, 935, 035.9. Me da 2.136 millones, 064.964. De más que punto 1, la calculadora no me muestra más decimal. Newton sobre coulomb. Listo. Y con esos dos hago Pitágoras para calcular el campo eléctrico resultante, que va a ser la raíz cuadrada del campo en X al cuadrado más el campo en Y al cuadrado. Que en este caso me va a dar 2.136 millones, 236.214 newton sobre coulomb. Listo, ahí está el campo eléctrico resultante, ¿cierto? Y también me pidieron el ángulo que forma ese resultante con la horizontal. Entonces el ángulo es tangente a la -1 del campo en Y sobre el campo en X. Recuerden que cuando vayan a sacar ese ángulo, no hay necesidad de tener en cuenta los signos de las componentes, solamente los valores absolutos. Entonces vamos a tener acá 2.136.064.964 dividido 27.048.720 igual. Shift tangente de esto igual y me da un ángulo de 89 grados y 16 minutos. Listo, entonces miren que solamente cambia el concepto de campo por el de fuerza, pero la forma de resolver los ejercicios es lo mismo. Hay que hacer una sumatoria vectorial. Vamos a hacer otro ejemplo. Pongan ahí, para el sistema de cargas de la figura, calcular el campo eléctrico resultante en el centro del cuadrado y el ángulo que esta resultante forma con la horizontal. Vemos este cuadrado. En los vértices del cuadrado hay cargas iguales, de 2 nanocoulomb todas, pero las del lado derecho son positivas y la del lado izquierdo son negativas. Me están pidiendo el campo eléctrico resultante en este lado de acá. Vamos a decir que el lado del cuadrado es de 2 milímetros. Necesito calcular esta distancia desde acá hasta acá. Y la necesito al cuadrado. Entonces lo voy a calcular de una vez en metros y al cuadrado. Miren, ¿cómo hago para calcular esa distancia? Esta línea que acabo de trazar tiene 1 milímetro. Y esta línea que hay acá tiene 1 milímetro, porque sería la mitad de esta distancia, ¿cierto? O sea que yo voy a hacer Pitágoras con estos dos catetos, para que esta distancia al cuadrado en metros me dé. Entonces, esto me va a dar raíz de 2, ¿cierto? Pero este raíz de 2 está en milímetros. Lo voy a pasar a metros. Dividido 1000. Y la voy a elevar al cuadrado porque yo la necesito al cuadrado. Esto me va a dar 2 por 10 a la -6 metros cuadrados. Esa es la distancia, ¿cierto? ¿Y qué ángulo va a ser ahí si necesito componentes? El ángulo no es 45. Exacto, el ángulo va a ser de 45 porque tenemos un cuadrado partido a la mitad. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces yo voy a decir que este va a ser el campo eléctrico 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Vamos a calcular esos campos eléctricos. Campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante
9 por 10 a la 9 por la carga en Coulomb, que serían 2 por 10 a la menos 9, dividido esta distancia al cuadrado. Esto ya está al cuadrado. 2 por 10 a la menos 6. Igual. Y eso es de 9 por 10 a la 6. ¿Cierto? 9 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Listo. El campo eléctrico 2, pues miren, misma distancia, misma carga, pero negativa. Entonces va a ser de menos 9 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. El campo eléctrico 3, misma distancia, misma carga, menos 9 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Y el campo eléctrico 4 lo mismo. Campo eléctrico 4 igual. Pero positivo. 9 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Listo. Vamos a hacer la interpretación de estos 4 campos eléctricos. Mi punto de la mitad, yo voy a decir que está acá. Que esté por acá. ¿Cierto? Primer campo eléctrico generado por una carga que está acá. Es un campo eléctrico positivo, o sea, de repulsión. ¿Cierto? Entonces se va a repeler de este lugar, va a ser igual a esto. Campo eléctrico 1. Listo. Segundo campo eléctrico es el generado por una carga que está por acá. Va a ser un campo eléctrico negativo, o sea, de atracción. Miren, negativo. O sea, que va a tratar de ir hacia la carga. Entonces va a ser campo eléctrico 2. ¿Cierto? Campo eléctrico 3 va a ser generado por una carga que hay por acá. Va a ser un campo eléctrico negativo. Sí, no es lo que yo quería hacer. Campo eléctrico negativo, o sea, de atracción. O sea que sobre esta misma línea va a ir el campo eléctrico 3. Y el campo eléctrico 4 es el generado por una carga que va a estar por acá, que es un campo eléctrico positivo, o sea, de repulsión, va a ir sobre esta misma línea, campo eléctrico 4, ¿cierto? Completo el plano cartesiano para que se me convierta esto en un diagrama de cuerpo libre. Listo. Y verifico que los 4 campos eléctricos tienen componentes, ¿cierto? Pero miro también que todas las componentes van a ser las mismas, entonces las voy a sacar solamente de uno. Entonces, los campos en X van a ser 9 millones por el coseno de 45 grados. Estos son 6.363.961,031 Newton sobre Coulomb, y el de Y va a ser el mismo porque el ángulo es de 45 grados. 961.000. Listo. ¿Cierto? Este tiene las mismas componentes, este tiene las mismas componentes y este tiene las mismas componentes. O sea, todos tienen las mismas componentes, solamente se los saqué a uno, pero todos tienen las mismas. Y vamos a ubicar las componentes en el plano. La del campo eléctrico 1 en X va a ir acá, en Y va a ir acá. La del 2 en X va a ir acá, en Y va a ir acá. La del 3 en X va a ir acá, en Y va a ir acá. ¿Cierto? La del 4 en X va a ir acá y en Y va a ir acá. Listo, ahí tenemos todas las componentes. Y hacemos la sumatoria de campos. Entonces tengo sumatoria de campos en X. Miren, todos van para la izquierda, o sea que todos van a ser negativos. Menos campo eléctrico 1 en X, menos campo eléctrico 2 en X, menos campo eléctrico 3 en X, menos campo eléctrico 4 en X. ¿Cierto? Como todos son los mismos, pues sería el valor de ese campo eléctrico por 4. Eso me da que los campos eléctricos en X son iguales a menos 25 millones
455.844,12 newton sobre coulomb. Y la sumatoria de campos eléctricos en Y van a ser iguales. Miren, hacia arriba tengo el 2 y el 4 positivos, campo eléctrico 2 en Y más campo eléctrico 4 en Y. Y hacia abajo tengo el 1 y el 3, menos campo eléctrico 1 en Y, menos campo eléctrico 3 en Y. O sea que la sumatoria o la resultante en Y es de 0. Estos se cancelarían con estos, estarían en equilibrio con estos, entonces en Y va a ser 0. Quiere decir que este es el valor del campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante, pero positivo, 25.455.844,12 newton sobre coulomb, ¿cierto? Y el ángulo tangente a la menos 1 del campo eléctrico en Y sobre el campo eléctrico en X. Como este es 0, 0 dividido cualquier cantidad, pues nos va a dar 0, o sea que el ángulo es de 0 grados o de 180 grados. Y ahí estaría el campo eléctrico resultante y el ángulo. Listo, entonces tenemos este ejercicio, ¿cierto? Triángulo equilátero con 3 cargas en cada uno de sus vértices. La carga que está en el vértice superior es de menos 2 nanocoulomb. La carga que está en el vértice inferior izquierdo es de 4 nanocoulomb y la carga que está en el vértice inferior derecho es de 3 nanocoulomb. La distancia o el largo de los lados es de 3 milímetros y nos piden calcular el campo eléctrico resultante y el ángulo que este campo eléctrico forma con la horizontal en este punto P que queda a la derecha de la carga de menos 2 nanocoulomb y por encima de la carga de 6 nanocoulomb, ¿cierto? Entonces, este punto se va a ver afectado por cada una de estas cargas, o sea, cada una de estas cargas le van a generar un campo eléctrico. Es lo primero que vamos a calcular, ¿cierto? Para yo poder calcular esos campos eléctricos, necesito conocer estas distancias desde este punto P a cada una de las ubicaciones de las cargas, pero como las necesito al cuadrado, las voy a calcular al cuadrado y ya les voy a mostrar. Entonces, digamos que la primera, bueno, yo voy a decir que esta carga me va a generar el campo eléctrico que yo voy a llamar el campo eléctrico 1, esta me va a generar el campo eléctrico que yo voy a llamar el 2 y esta me va a generar el campo eléctrico que yo voy a llamar el 3, ¿cierto? Entonces, la primera carga se encuentra a 1,5 milímetros de distancia. 1,5 dividido 1000 me da 1,5 por 10 a la menos 3, pero yo la necesito al cuadrado, entonces voy a sacar distancias al cuadrado. Esta distancia al cuadrado es de 2,25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Listo. Con esa no había problema. Vamos a mirar esta distancia que sería esta altura, ¿cierto? Yo conozco que esto mide 1,5 milímetros, esta hipotenusa mide 3 milímetros y necesito calcular este otro cateto, ¿cierto? Entonces miremos una cosa. ¿Cuánto mide ese cateto en milímetros? Sería la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado. Eso me da la raíz cuadrada de 6,75 y la raíz cuadrada de 6,75 es este valor, miren, 2,598075, muchos decimales. Entonces, ¿yo qué les estoy diciendo? Que conviertan esta distancia que está en milímetros a metros, divido esto entre 1000, me da el mismo valor por 10 a la menos 3 y que lo eleven al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y mire lo que me da. Ya es un valor con menos decimales. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar un valor más exacto, un valor teniendo en cuenta la mayor cantidad de decimales posibles. Entonces, esta distancia al cuadrado es de 6,75 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y también voy a necesitar esta distancia. Bueno, quedó como curva. Y esa distancia al cuadrado me va a dar, mide 2,59 milímetros, que al cuadrado son 6,75. Y acá, ¿cómo la voy a calcular? Esto es una hipotenusa.
Esto mide 3, esto mide 2, algo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Más 3 al cuadrado, que es 9. 15,75. Y la raíz cuadrada de esto es 3,96. Eso mide toda esta distancia. Pero eso está en milímetros. Lo mismo. Voy a pasar a metros por 10 a la menos 3 y lo voy a dividir y lo voy a elevar al cuadrado. Me da que esto mide 1,575 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Listo. Ahí ya tenemos las 3 distancias. Ahora sí voy a calcular los campos eléctricos. El primero, campo eléctrico 1. Entonces, recordemos que la fórmula de campo eléctrico, teniendo en cuenta la carga y la distancia, es K. Señor. ¿Cómo hizo para sacar el último, el de la carga de 4 noculomas de la P? Pidgey. Cateto, 3 milímetros. Cateto, raíz de 600, de 6,75, eso es como 2,59 creo. Por Pitágoras me salió esto, entonces, vean, esta altura mide 3 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado igual 2,59, ¿cierto? Eso mide esto, en milímetros. Y esto mide 3. Entonces va a hacer Pitágoras con estos dos. Este valor al cuadrado más 3 al cuadrado, igual, me da 15,75. Raíz cuadrada, me da 3,96. Eso es esta distancia, en milímetros. La paso a metros, por 10 a la menos 3. Y la elevo al cuadrado. 1,575 por 10 a la menos 5, ¿cierto? O lo mismo que 15,75 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Listo, profe. Sí, señor. Primer campo eléctrico generado por esta carga. Entonces sería la constante, 9 por 10 a la 9. Por la carga, por menos 2 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Dividido la distancia al cuadrado que ya la tenía. Dividido 2,25 por 10 a la menos 6. Eso me dio 8 millones. Entonces, menos 8 por 10 a la 6 positivo Newton sobre Coulomb. Listo, ya calculamos el primer campo eléctrico. Voy con el segundo. El segundo. Campo eléctrico 2. Vamos con el 2. La constante, 9 por 10 a la 9. Por la carga, esta de acá, 4 por 10 a la menos 9. Dividido esta distancia al cuadrado, 1,575 por 10 a la menos 5. Igual, eso me dio 2.285.714,28 Newton sobre Coulomb. Y vamos a calcular el campo eléctrico 3, que sería el de este lado de acá. Entonces tenemos la constante, 9 por 10 a la 9. Por la carga, 6 por 10 a la menos 9. Dividido esta distancia al cuadrado, que ya la tengo, 6,75 por 10 a la menos 6. Esta me da también de 8 millones. 8 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ojo, esto es 10 a la 6, no 10 a la menos 6, porque estos son 8 millones. Menos 8 millones y 8 millones. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Qué seguiría? el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Representar las... El diagrama de cuerpo libre. Vamos a interpretar esos campos eléctricos, ¿cierto? De ahí sale el diagrama. Entonces, voy a decir que mi punto P está por acá. Está por acá. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo una carga por acá, la otra por acá y la otra por acá. ¿Cierto? Listo. La ubicación de esas cargas me interesa para poder hacer la interpretación de los campos eléctricos que me dieron, ¿cierto? Entonces voy a empezar. Primer campo eléctrico me lo generó esta carga de acá. Me dio un campo eléctrico negativo. Recordemos que el campo eléctrico negativo es un campo eléctrico de atracción, cerrando los dedos. ¿Qué quiere decir? Que este punto se va a sentir como atraído
por esta carga, o sea, el campo eléctrico va a ir hacia allá, ¿sí? Con un valor a este campo eléctrico 1. Listo, ya calculamos o ya interpretamos el primer campo eléctrico. El segundo campo eléctrico me lo generó esta carga, ¿cierto? Es un campo eléctrico positivo. El campo eléctrico positivo es un campo eléctrico de repulsión, o sea, como alejándose de la carga. Quiere decir que este punto va a recibir de esta carga un campo eléctrico de repulsión, o sea, va a tratar de alejarse de la carga con un valor igual a este campo eléctrico 2.285.000, ¿cierto? Listo, ahí interpreté el segundo campo eléctrico. Y el tercer campo eléctrico fue el generado por esta carga de acá, que también nos dio un campo eléctrico positivo, o sea, de repulsión. O sea que este punto, por esta carga, se va a sentir repelido, o sea que va a ir en sentido contrario, con un campo eléctrico igual al campo eléctrico 3, ¿cierto? Porque es positivo. Ahí está la interpretación de los campos eléctricos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pues completamos acá un plano cartesiano. Listo, miren, ahí está el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Qué seguiría? Allá la componente del E2, del campo eléctrico 2. Exacto. Acá para adelante, una sumatoria vectorial. Y cuando yo realizo una sumatoria vectorial, lo primero que debo tener presente es cuáles de los campos eléctricos tienen componentes. Observo que este campo eléctrico 2 tiene componentes. Para poder calcular las componentes de ese campo eléctrico necesito el campo eléctrico que lo conozco y el ángulo. Este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces voy a calcular ese ángulo de ahí. Miren, cateto opuesto, voy a calcular este cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a mirar cuánto me da eso. Recordemos que este cateto opuesto sería esta altura, que sería 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado igual, y la raíz cuadrada de esto es 2,59 milímetros, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto dividido 3 me da 0,86 y a esto le saco chip tangente y me da 40 grados 53 minutos. Con este ángulo voy a sacar estas componentes. Vamos a calcular estas componentes. Entonces, campo eléctrico 2 en X va a ser 2.285.714.28 por el coseno de 40 grados con 53 minutos. Igual, me da 1.728.100,32 Newton sobre Coulomb. Listo. Y el campo eléctrico 2 en Y, pues va a ser lo mismo, 2.285.714.28, ya por el seno, ya no por el coseno, sino por el seno de 40 grados 53 minutos. Y me da 1.496.047,80 Newton sobre Coulomb. Listo, ya tenemos las componentes. Luego de tener las componentes, ubicamos las componentes en el plano. La componente en X de este campo eléctrico van a ir acá sobre el eje X y la de Y va a ir acá sobre el eje Y. ¿Cierto? Y después de tener esa ubicación de esas componentes, hacemos la sumatoria de campos eléctricos. Entonces, la sumatoria de los campos en X va a ser igual. Miren, aquí hacia la derecha, campo eléctrico 2 en X. Positivo por ir hacia la derecha, y hacia la izquierda va el campo eléctrico 1. Negativo por ir hacia la izquierda. O sea que estos campos eléctricos en X me van a dar. El campo eléctrico 2 en X, 1.728.100.32 menos el campo eléctrico 1, 8 millones. Me da menos 6.271.899,68 Newton sobre Coulomb. Listo. Acá está la componente en X de la resultante. Y vamos a hacer la sumatoria de campos en Y. Entonces vengo y miro
hacia arriba tengo el campo eléctrico 2 en Y, y también tengo el campo eléctrico 3, los ser positivos porque van hacia arriba. Hacia abajo no tengo nada, entonces de esta suma me va a salir el campo eléctrico en Y. Entonces tengo el campo eléctrico 2 en Y, 1.496.047.80 más campo eléctrico 3, 8 millones. Me van a dar 9.496.047,8 newton sobre Coulomb. Listo. Con esos dos campos eléctricos hallamos el campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante, recordemos que es la raíz cuadrada. El campo eléctrico en X al cuadrado más el campo eléctrico en Y al cuadrado. Que en este caso sería este valor al cuadrado más 6.271.899.68 al cuadrado igual. Y a esto le saco la raíz cuadrada y me da 11.380.318,51 newton sobre Coulomb. Ahí me dio el campo eléctrico resultante. Y voy a calcular el ángulo que esa resultante forma con la horizontal. Entonces va a ser tangente a la menos 1. El campo eléctrico en Y sobre el campo eléctrico en X. Para el caso de nuestro ejercicio sería en Y. 9.496.047.8 dividido 6.271.899.68 igual. Y a esto shift tangente y nos da que el ángulo es de 56 grados con 33 minutos. Vamos a hacer este otro. Entonces, calcular el campo eléctrico resultante en el punto P y el ángulo que la resultante forma con la horizontal para el sistema de cargas de la figura. Entonces, acá tenemos triángulo isósceles. Estos lados van a medir 4 centímetros y este pongámoslo a medir 3. Todo este lado, toda la base mide 3 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, y el punto P va a estar ubicado en la mitad de la base. Y vamos a calcular el campo eléctrico resultante en el punto P, ¿cierto? Y teníamos que en los vértices habían cargas. En la superior, una carga de menos 4 picocoulomb, en la inferior izquierda una carga de 8 picocoulomb y en la inferior derecha una carga de 2 picocoulomb, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el campo eléctrico resultante. Entonces, lo primero que necesitamos es calcular las distancias. Recuerden lo que les dije ayer. La recomendación es calcular esa distancia al cuadrado, para que el número con el que yo vaya a trabajar no tenga tantos decimales y no pierda yo tantos decimales ahí. Entonces, digamos acá, esta distancia es la mitad de toda esta. Toda esta es de 3 centímetros, por ende esta es de 1,5 centímetros. La voy a pasar a metros y la voy a elevar al cuadrado para ver cuánto es. 3 centímetros dividido 100, ¿cierto? Y esto al cuadrado. Me da que estas dos distancias, de acá a acá y de acá a acá, cada una, distancia al cuadrado, es de 2,25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo, ya tengo esa distancia. Y también voy a necesitar esta distancia. Y esta distancia al cuadrado, pues primero tengo que calcular cuánto mide esta distancia. Entonces miren que acá tengo un triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto, y necesito calcular el otro cateto. Entonces esos serían 4 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado igual. La raíz cuadrada de esto es 3,70. Este lado mide 3,70, ¿cierto? Pero yo lo voy a calcular en metros y al cuadrado. Entonces, 3,70 dividido 100 y esto al cuadrado. Me da 1,375 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Listo, ya tengo las distancias. Ahora sí voy a calcular los campos eléctricos. Yo voy a decir
que esta carga le va a generar el campo eléctrico que yo voy a llamar el 1, que esta le va a generar el 2 y que esta le va a generar el 3. Entonces voy a empezar. El campo eléctrico 1 va a ser igual, este de acá. Entonces, la constante, 9 por 10 a la 9. Por la carga, menos 4 por 10 a la menos 12. Dividido la distancia al cuadrado, 1.375 por 10 a la menos 3. Igual. Uy, esto me dio menos 26,18 periódico. Newton sobre Coulomb. Listo, ya tengo el primero. Voy a calcular el segundo. Segundo de que me genera esta carga de acá. Entonces va a ser la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 8 por 10 a la menos 12 dividido esta distancia al cuadrado. 2.25 por 10 a la menos 4. Igual, esta me da de 320 Newton sobre Coulomb. A ver si esto es más grande y está más cerquita, sí. Listo. Y el campo eléctrico 3, generado por esta, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 12, dividido 2.25 por 10 a la menos 4. Igual, esta me da 80 Newton sobre Coulomb. ¿Hasta ahí sí les ha dado lo mismo Profe, que sí me dio a estoy- mí? Sí, señor. Muchachos. ¿Hasta ahí les ha dado lo mismo? Sí, a mí sí, a mí sí. Sí, a mí también. ¿A Celis también? No, espera que yo he perdido. No, pues si no lo hizo, ¿qué le va a dar lo mismo? ¡Ja! Es que no. Puede correr un No. poquito la cámara para el lado del triángulo, por favor. ¿Cómo? Que te puede correr un poquito la cámara para el lado del triángulo. ¿Ahí o qué? Epa. Esas viejas, ¿sí o no? Listo. Voy a interpretar los campos eléctricos. El primero es el que me genera la carga de arriba. Campo eléctrico negativo, o sea, de atracción, o sea que este punto se va a ver atraído hacia ese campo eléctrico, hacia esa carga, perdón, con un valor de un campo eléctrico igual al campo eléctrico 1. Segundo campo eléctrico es el generado por esta carga, campo eléctrico positivo de repulsión, o sea que este punto se va a sentir en repulsión con ese punto, o sea, va a ir en sentido contrario, con un campo eléctrico igual al campo eléctrico 2. Campo eléctrico 3, el generado por la carga que hay acá, también es un campo eléctrico positivo, también es de repulsión, va a ir en sentido contrario, con un valor de un campo eléctrico 3. Y ahí está la interpretación de los campos eléctricos. Y de ahí sale el diagrama de cuerpo libre. Lo que voy a hacer es completar el plano cartesiano. Listo, ahí estuvo el diagrama de cuerpo libre. Y en ese caso vemos que ninguna de las tres campos eléctricos tiene componentes, entonces no hay necesidad de sacar componentes. Vamos a hacer directamente la sumatoria de que yo voy a tener. Que la sumatoria de los campos en X van a ser iguales. Hacia la derecha está el campo eléctrico 2 y hacia la izquierda está el campo eléctrico 1. O sea que esta sumatoria de campos en X me van a dar el 2, 320, menos el 1, menos 80, eso me van a dar 240 Newton sobre Coulomb. Y la sumatoria de campos eléctricos en Y solamente va a ser el campo eléctrico 1, ¿cierto? Que va hacia arriba, entonces es positivo. O sea que los campos eléctricos en Y van a ser iguales a menos 26, perdón, a 26,18, porque va hacia arriba, es positivo. Newton sobre Coulomb. Listo. Calculamos el campo eléctrico resultante, que va a ser la raíz cuadrada del campo eléctrico en X al cuadrado más el campo eléctrico en Y al cuadrado, ¿cierto? Esto nos va a dar 26,18 al cuadrado más 240 al cuadrado igual, y la raíz de 58.024, perdón,
241,42 Newton sobre Coulomb. Listo, ahí está el campo eléctrico resultante. Y el ángulo va a salir de tangente a la menos 1 de 26,18 sobre 240. Que eso nos va a dar 26,18 dividido 240 igual, chi tangente de esto igual, 6 grados y 13 minutos. Un ángulo muy agudo porque este vector de X está muy grande y el vector de Y va a estar muy chiquito, ¿cierto? Algo como esto. Claro, miren, ese ángulo va a estar muy agudo, por eso nos dio tan pequeñito el ángulo. Calcular el campo eléctrico resultante y el ángulo que esta resultante forma con la horizontal en el punto P del cuadrado que se muestra en la figura. Listo, un cuadrado de 20 centímetros de lado, donde tenemos en el vértice superior derecho una carga de 6 nanocoulomb, en el vértice superior izquierdo una carga de menos 4 nanocoulomb, en el vértice inferior izquierdo una carga de 2 nanocoulomb y en el vértice inferior derecho una carga de menos 8 nanocoulomb. Entonces, estas dos distancias son iguales, estas distancias al cuadrado me van a dar, serían 10 centímetros, ¿cierto? 10 dividido 100 y al cuadrado, 0,01 metros cuadrados. Listo. Esta de acá, cateto de 20, cateto de 10. Necesito calcular la hipotenusa, lo voy a calcular en centímetros. 20 al cuadrado más 10 al cuadrado igual 500. La raíz de 500 es 22,36. Lo voy a pasar a metros y lo voy a elevar al cuadrado. Me da que esta distancia al cuadrado es de 0,05 metros cuadrados, que sería igual a esta distancia, y ya calculamos este ángulo, pues que lo necesitamos para calcular las componentes. Entonces, lo mismo. Campo eléctrico 1, el 2, el 3 y el 4. Empezamos. Campo eléctrico 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 9 dividido 0,05. Esto me da 1080 Newton sobre Coulomb, ¿cierto? Listo. Campo eléctrico 2, este de acá, 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 dividido esta misma distancia, 0,05. 720 Newton sobre Coulomb, ¿cierto? Campo eléctrico 3. Campo eléctrico 3, este de acá, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 9 dividido 0,01. 1800 Newton sobre Coulomb. Y campo eléctrico 4, este de acá, 9 por 10 a la 9 por menos 8 por 10 a la menos 9 dividido 0,01. Menos 7200. Menos 7000. Este era negativo, el 2 es negativo, ¿cierto? El 2 es negativo. Menos 700, no, menos 7200 Newton sobre Coulomb. Listo, ahí tengo los campos eléctricos. Vamos a interpretarlos. Aquí está mi punto P. Va a tener carga, y carga. ¿Cierto? Bueno, es por decir algo. Entonces, primer campo eléctrico generado por esta carga de acá, campo eléctrico positivo de repulsión. Vamos a decir que el campo eléctrico de repulsión va a estar dado por acá. Campo eléctrico, ¿cierto? Segundo campo eléctrico generado por esta carga negativo de atracción. Vamos a ir hacia la carga. Campo eléctrico 2, ¿cierto? Campo eléctrico 3 generado por esta carga, campo eléctrico positivo de repulsión. Vamos a ir hacia allá. Campo eléctrico 3. Y campo eléctrico 4 generado por esta carga negativo de atracción, o sea que también va a ir hacia allá. Un
poquito más grande, campo eléctrico 4. Listo, miren, ahí está la interpretación de los campos eléctricos. Hacemos un diagrama de cuerpo libre, o sea, completamos el plano cartesiano, ¿cierto? Y ahí ya nos quedó nuestro diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama vemos que el campo eléctrico 3 y el 4 no tienen componentes, pero el 2 y el 1 sí. Nosotros ya habíamos sacado el ángulo para esas componentes, vamos a calcularlos. Entonces, campo eléctrico 1 en X es igual al campo eléctrico, que es 1080, por el coseno de 63 grados y 26 minutos. 483,01 Newton sobre Coulomb. Campo eléctrico 1 en Y. 1080 por seno de 63 grados 26 minutos me da 965,96 Newton sobre Coulomb. Listo. El campo eléctrico 2 también tiene componentes. Vamos a calcular las componentes. Campo eléctrico 2 en X serían 720 por el coseno de 63 grados 26 minutos. 322,0 Newton sobre Coulomb. Campo eléctrico 2 en Y, 720 por seno de 63 grados 26 minutos. 643,97 Newton sobre Coulomb. Y el 3 y el 4 no tienen componentes, ¿cierto? Vamos a ubicar esas componentes en el plano. La del 2 en X, acá. Eléctrico 2 en X. En Y, acá. Campo eléctrico 2 en Y. La del 1 en X, acá. Campo eléctrico 1 en X. Y la del Y, acá. Campo eléctrico 1 en Y. Y vamos a hacer la sumatoria de campos eléctricos. Entonces, sumatoria de campos en X es igual. A la derecha tenemos el 3 y el 4 positivos. Y hacia la izquierda tenemos el 1 en X y el 2 en X. Menos campo eléctrico 1 en X, menos campo eléctrico 2 en X. Esto me va a dar campo eléctrico 3, 1800. Más campo eléctrico 4, 7200. Menos campo eléctrico 1 en X, 483,01, menos campo eléctrico 2 en X, 322,01. Me da 8.194,98 Newton sobre Coulomb. Y la sumatoria de los campos eléctricos en Y van a ser iguales. Hacia arriba tengo el campo eléctrico 2 en Y, y hacia abajo tengo el campo eléctrico 1 en Y, negativo. Para que los campos en Y me van a dar. Campo eléctrico 2 en Y, 643,97. Menos el campo eléctrico 1 en Y, 965,96. Me da de menos 969, no. Pero espera que cometí un error acá con la calculadora. El 2 en Y, 643,97 menos 965,96. Me dio menos 321,99 Newton sobre Coulomb. Calculamos el campo eléctrico resultante. Campo eléctrico en X al cuadrado más campo eléctrico en Y al cuadrado. ¿Cierto? Y este campo eléctrico resultante de este ejercicio nos va a dar esto al cuadrado más 8.194,98 al cuadrado igual, y la raíz cuadrada de esto es 8.201,30 Newton sobre Coulomb. Y el ángulo va a salir de la operación tangente a la menos 1 de 321
8.194,99 dividido 8.194,98. Y esto nos va a dar un ángulo de 321.99 dividido 8.194,98 igual. Sí, tangente de esto, 2 grados, 15 minutos. ¿Por qué tan agudo? Lo mismo. Miren que el de Y es 300 y el de X es 8.000, muy alargado. ¿Listo? Pregunta. A mí me dan este ejercicio, yo ya lo tengo resuelto, y me preguntan por la fuerza de una carga de 2 picocoulomb, la fuerza sobre esta carga de 2 picocoulomb generada en ese punto. ¿Será que tengo que volver a hacer todo el ejercicio? No, profe, eso con la resultante. Esto hace como una cosa de ¿Cierto? Yo fuerza ya con la tengo el campo resultante. Ya. eléctrico resultante. Utilizo este campo eléctrico resultante. Recordemos que la definición de campo eléctrico es fuerza sobre carga de prueba. Esta carga que estoy colocando acá me funcionaría como una carga de prueba. Si yo quisiera calcular la fuerza, pues entonces me daría que la fuerza es igual al campo eléctrico por la carga de prueba, que en este caso serían campo eléctrico 8.201,30 newton sobre coulomb por los 2 picocoulomb, por 2 por 10 a la menos 12 coulomb. Cancelaría coulomb con coulomb para que me dé newton y el resultado de eso sería 8.201,30 por 2 por 10 a la menos 12. Igual. Me daría que la fuerza sobre esa carga de 2 picocoulomb sería de 1,64 por 10 a la menos 8 newton, ¿sí? Porque recuerden que este campo eléctrico que estoy utilizando acá es el resultante debido a las 4 cargas, o sea que ya tuve en cuenta esas cargas.